corazón de un reformador. En la presente estación apostólica tenemos que llevar a la Iglesia en forma global a volver a un cristianismo auténtico. De hecho, de eso se trata la reforma, volver al origen, volver a cómo Dios diseñó a la Iglesia, la intención que Dios tuvo al pensar en la Iglesia. Ahora, ¿cómo llevamos adelante un plan de Dios si no es por medio de personas? Cada vez que Dios quiso realizar un plan sobre la tierra, cada vez que Dios tuvo un propósito, un destino, necesitó llamar a un hombre, al menos uno, o a un pueblo, o a un líder seguido por un pueblo. Y en esta estación presente, para que se lleve a cabo, para que se plasme el deseo del corazón del Padre de reformar a la Iglesia, siempre se va a necesitar a personas. Por eso, para hablar de reforma, no podemos hablar de manera exhaustiva, sino hablamos de los corazones que se necesitan para llevar adelante esa reforma. Si no, sería mera teoría. Tenemos que encapsular o corporalizar esa reforma por medio de un liderazgo preciso que la lleve adelante. Siempre me encanta, cada vez que pienso en la palabra reformador, no puedo dejar de pensar de nombres como Martín Lutero. Si no hubiera sido por la gracia depositada en este hombre, por su valentía, por su violencia en el reino, todavía seguiríamos viviendo con cuestiones de castigos católicos o con cuestiones de pagar un precio para lograr la salvación. Él vino a restaurar, a traer de vuelta a la luz la verdad de la salvación por gracia, que Jesucristo es la puerta hacia el Padre y somos salvos por gracia. Si no, todavía estaríamos con alguna cuestión también mezclada con el catolicismo o mezclada con cuestiones de la ley. No es que él inventó nada, sino que se restauró una verdad que había estado como opacada, olvidada y sin práctica. Él trajo de vuelta a la luz por medio del espíritu de la reforma que operó en él. Entonces es muy importante que estudiemos las características o las cualidades de un verdadero reformador, y a eso vamos a ir entrando en esta clase del día de hoy. Ahora, yo también me ponía a pensar, un verdadero reformador es una voz. Es una voz que a veces tiene que clamar de lugares oscuros, de lugares estériles o de lugares desiertos. Y ahí, ¿quién me viene a la mente? Juan el Bautista, que dice que era una voz que clamaba en el desierto. Es más, él, en vez de definirse a sí mismo como un gran apóstol o como un gran profeta, se definía a sí mismo como soy una voz que clama en el desierto. ¿Qué era esa voz? Esa era una voz corporalizada en Juan el Bautista que traía un mensaje de arrepentimiento del pueblo. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, con volver a los caminos, y el mensaje que él proclamaba tenía que ver con enderezar el camino para recibir al Mesías. Ha sido también Juan el Bautista, a pesar de que después no terminó de la mejor manera, no hay duda que en su clímax de ministerio fue un reformador también. Trajo un cambio. Un reformador, vamos a ir viendo que sus diferentes características lo van a distinguir, lo van a destacar, lo van a hacer sobresalir de las multitudes, lo van a hacer sobresalir de alguien regular o promedio. Y mayormente Dios no solo usa un reformador, sino que usa un grupo de reformadores, o también podemos llamarlo un remanente escogido por gracia, como ya hemos hablado en otras clases. Ahora, si el reformador se tiene que levantar con una voz, dijimos. Y acá me viene Apocalipsis capítulo 3. Una instancia, una ilustración que la usamos mucho para evangelizar, pero en realidad Dios le había hablado a la iglesia de la Odisea diciéndole que se habían vuelto tibios. Y les dice, mejor le fuera ser, aunque sea fríos o calientes. Yo digo siempre, me gusta decir este ejemplo, una comida tibia es como que no es ni una cosa ni la otra. Una buena comida fría es bien rica en verano, una buena comida caliente, como en Argentina, no sé, un guiso, es bien rica en invierno, pero algo intermedio es como que no está ni de un lado para el otro. Pero miren lo que pasó a esta iglesia. Dios lo llama y la exhorta a una restauración y le dice cuál es la solución para la iglesia de la Odisea. Le dice, ¿saben? Yo estoy a la puerta y llamo.
el que oye mi voz, o sea que era una iglesia que se había vuelto tibia porque había dejado de oír las voces correctas. En este tiempo tenemos que estar muy atentos. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Voces que te alivian? ¿Voces que te hacen sentir bien? ¿Voces que te tiran una bendición? ¿Voces que te permiten vivir en un libertinaje? ¿O voces que te llevan a sacar el Cristo que está dentro tuyo, llevarlo a una madurez? ¿O voces que te hacen ser fuerte? ¿Voces que te hacen vencedores? ¿Qué voz estás escuchando? Un verdadero reformador se transforma en una voz que suelta verdades del reino para allanarte un camino, para mostrarte una senda nueva. Y esa nueva senda en realidad es una senda, podríamos decir, fresca. No es nueva como que no hubiera ocurrido antes, sino que tiene que ver con volver a un diseño y volver a una senda antigua. Vamos a ir ya derecho a cada una de estas características que deben manifestar el corazón de un verdadero reformador. No es una persona regular, no es un buen cristiano solamente, no es alguien que, está santificado, está consagrado a Dios. No, es alguien que va a marcar como una bisagra, como un cambio, que va a abrir algo nuevo y diferente. Y Dios está levantando ese tipo de personas. Qué bueno que tú te puedas convertir en una compañía reformadora en este tiempo global en un nuevo emerger de la iglesia. Para eso, vamos a tomar como ejemplo pivotal, como un eje, como una referencia trascendental, la vida del rey Ezequías. Esto se encuentra en 2 Reyes capítulo 18. Si quieres hacer un estudio más integral, es bueno que leas todo el capítulo de Reyes capítulo 18. Vamos a ir usando algunos versículos para describir estas cualidades que caracterizaban el corazón de este verdadero reformador. Primero vamos a ir a 2 Reyes capítulo 18, versículo 3. Dice que el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El rey Ezequías llegó al poder como el gobernador de Judá. Esto era el reino del sur, porque era la etapa en la cual Israel estaba dividido en el sur y el norte. Pero él había llegado sin ningún modelo para seguir, sin ningún modelo inmediato a él. El rey Oseas reinaba en el reino del norte, es decir, en Israel. Bajo el liderazgo de Oseas, la nación de Israel descendió a la idolatría, a la brujería y a la adoración al fuego. Esto lo describe 2 Reyes 17, del 16 al 17. Dice que dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron, miren esto qué terrible, pasar a sus hijos y a sus hijas por nada más y nada menos que por fuego. Se dieron a adivinaciones y agüeros, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. No fueron buenos padres, no fueron vigilantes, sino que hicieron atravesar a sus hijos por maldiciones. Además, su padre, llamado Acaz, también practicó las mismas abominaciones como el rey de Israel, llamado Oseas. El abuelo de Ezequías, llamado Jotán, y su abuelo Usías también fueron pobres ejemplos a seguir, nefastos. Usías, su bisabuelo, fue sacado del templo porque violó la autoridad espiritual. Tremendo. Esto es un claro ejemplo de una maldición generacional causada por un linaje que odió y rechazó a nuestro Señor. Sin embargo, el rey Ezequías no siguió al rey de Israel o a su ejemplo familiar. Él se rehusó para ser moldeado por su ambiente. Esta fue la característica, quizás la primera característica que me gustaría enfatizar ahora. No fue moldeado por su ambiente, quiere decir que no tomó la forma de su ambiente, que no fue condicionado por su ambiente no lo pudo enfrascar. En medio de la apostasía, él hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Esta es una de las mayores características de un reformador o de una iglesia reformadora. Rehusarse a ser conformado, formado, condicionado o influenciado por el ambiente. Ezequías no se parecía en nada, pero en nada, a su ambiente. No se conformó al mundo, sino a Dios, practicando lo que instruye Romanos capítulo 12, versículo 2.
el famoso versículo que dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no tomen la forma del mundo, en otras versiones, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que si este versículo lo tomamos al revés, implica que si no somos transformados por medio de ser renovados en nuestro entendimiento, nunca llegaremos a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Es relevante, importantísimo migrar, ser transformados y no dejarnos al mismo tiempo conformar, tomar la forma o ser condicionados por este mundo. La segunda característica es que este rey Ezequías tenía una mentalidad teocrática, es decir, centrada en Dios. Dice el versículo 3 de 2 Reyes 18 que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. La vista de Dios determinó las acciones de Ezequías. Él vivió bajo el conocimiento de la responsabilidad divina. Vivió sabiendo que tenía que darle cuentas a su Padre, a su Creador, a su Dios. Estaba siempre no siendo como un autoritario o alguien totalitario, queriendo hacer lo que él se le antojara sin rendir cuenta a nadie, como puede algún primer ministro, presidente o rey a veces hacer. No, él sabía que le tenía que dar cuentas a Dios, quien lo había llamado y lo había puesto en ese lugar. Ni la congregación, ni un presbiterio, ni un grupo de ningún tipo de personas determinaron sus acciones, sino que él fue impulsado por lo que era correcto delante de los ojos de Dios. Ni siquiera lo que era correcto de acuerdo a su preferencia, sino que de acuerdo a los principios de Dios, porque los principios de Dios gobernaban su forma de operar en el gobierno. Entonces, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él escoge a David como padre a quien seguir. David no era ni su padre en línea directa, ni su abuelo, ni su bisabuelo. Sin embargo, se remonta hasta David para tomarlo como ejemplo. Vivió, por así decirlo, en el reino de Acaz, pero caminó en los caminos de su padre David, aunque David no estaba ahí vivo y presente delante de él en su época. Tuvo la sabiduría para discernir en David un patrón preciso. Dice Eclesiastés 8, versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Característica número 3. Un verdadero reformador va a desmantelar las estructuras de adoración imprecisas. Dice el próximo versículo, es decir, el 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Todo lo contrario a lo que estaba ocurriendo en la parte de Israel, en la otra parte del reino. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. Acá nuevamente podemos ver que él no es motivado por lo políticamente correcto. En cambio, él es motivado por una pasión por Dios. Entonces él está destruyendo aquello que se opone a la verdadera adoración. Tempranamente, desde temprano en su reinado, ya está mostrando su odio, su rechazo por ídolos y la falsa adoración. Un reformador hoy debe abolir estructuras de adoración ilegítimas o incorrectas, tradiciones de hombre, no sé, hacerse la señal de la cruz, usar algún tipo de incienso o alguna práctica mística o alguna vestidura especial o poner la sangre de Cristo en algún lugar, como pronunciar como que fuera algo mágico. Todo eso debe ser cortado y abolido. Característica número 4. Él rompe la conexión sentimental con el pasado. Leímos en el versículo 4 que él quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazo a la serpiente que había hecho Moisés. Neustán, la serpiente, fue una verdad poderosa en el pasado, como un recordatorio de la liberación de Dios a la iglesia o a aquellos que son
el símbolo de la iglesia en realidad al pueblo de Israel, de las serpientes de fuego en el desierto, pero eso era un recordatorio de algo tremendo del pasado, que ya perdió vigencia. Sin embargo, se convirtió en un ídolo esta serpiente por casi 700 años para el pueblo de Israel. Y se convirtió también en una piedra de tropiezo para toda la nación. Nehushtan fue llevado con ellos durante el periodo del desierto y fue puesto en un lugar excesivo, de excesivo honor y de prominencia exagerada. Había sobrevivido durante el reinado de muchos reyes porque Nehushtan estaba asociada sentimentalmente con Moisés. Sabemos lo que significa Moisés para los judíos, los sentimentalmente atados que están con esta imagen, con este liderazgo de Moisés. La liberación que Dios originó a través de las manos de Moisés estaba conectado a todo esto, a Moisés y a la liberación que él había hecho. Había un sentimentalismo en ellos porque recordaban algo tremendo del pasado. Mirá, así como las derrotas del pasado pueden condicionar tu avance y tu vencer en el presente, también las victorias del pasado podrían condicionarte tu avance en el presente. Porque lo tomás eso como un récord, como una medida y cómo voy a lograr algo mayor. Y aquello que hiciste tan bueno lo valorás, lo podés venerar tanto, adular tanto más que al creador, más que el que produjo el milagro. Nunca adules más al milagro que al que provee o al realizador del milagro. Si llegaste a un punto, a un récord, a un nivel de éxito o de victoria en el pasado, que eso no te condicione para ir más allá en el futuro. Él es un Dios que va de gloria a otro nivel de gloria. Él va de fuerza, dice otra versión, a una fortaleza. Ezequías rehusó idolatrar un movimiento pasado de Dios. Era el tiempo, como nación, de seguir adelante. Siguiente característica, la precisión en la confianza. Dice el versículo 5 de 2 Reyes 18, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Tremendo. Marcó un precedente, marcó un estándar. Él no puso su confianza en la gente, en su posición o en su riqueza. Él se destacó por su confianza en Dios. Dice Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El Salmo 25.2 dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Salmo 31.14, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Este era el camino de David. Característica número 5. Él tuvo una pasión precisa. Dice el versículo 6 que él siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Él no se aferró a otra cosa que no fuera a Dios y de manera apasionada. Él siguió a Dios por pasión más que por poder. Como rey, tuvo acceso a muchas oportunidades de satisfacerse a sí mismo, pero él eligió seguir a su Dios con tenacidad como su primera y única pasión. No cumpliendo las lujurias de la carne ni satisfaciendo sus propios deseos, tal como lo hicieron sus predecesores. Próxima característica, obediencia. Dice que él siguió a Jehová, el versículo 6, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, porque la obediencia era su estilo de vida. Él conectó el carisma de David con la excelencia de Moisés. Por lo tanto, en su vida manifestó la precisión de ambos, tanto de David como de Moisés. El carisma y la excelencia de Ezequías fueron afianzados con obediencia infalible e inflexible al Señor. La próxima característica nos va a hablar que él no fue mal guiado por la prosperidad. Segunda Reyes 18:7 dice que Jehová estaba con él y a donde quiera que iba o a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. En su prosperidad, ni aún en su prosperidad, se
volvió en contra de Dios, ni siquiera se olvidó de Dios. ¿Cuántas personas buscan a Dios, pero cuando están en un lugar de poder o de prosperidad se olvidan de seguir sus caminos? No fue así con Ezequías. Él utilizó su prosperidad para rebelarse contra el enemigo. Debido a que la pasión del corazón de Ezequías fue correctamente alineada a Dios, como recompensa tuvo abundancia, fue sumamente abundante. Lo más natural para él fue resistir al engaño provocado sobre tantos por prosperidad. Próxima característica, él abre la puerta a la casa de Dios. Ezequías abre las puertas de la casa del Señor, dice 2 Crónicas capítulo 29, que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Acaz hizo lo contrario, cerró las puertas de la casa del Señor. Dice 2 Crónicas 28, 24, las quebró y las cerró. Es lo mismo que Jesús hablaba de los fariseos y de los escribas que excluían a la gente del reino de Dios. Mateo 23, 13 dice: «Más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros y ni dejáis entrar a los que están entrando». Los llamó hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Muchas veces un hipócrita es alguien que predica algo y vive lo contrario. Pero también lo que está diciendo acá, muchas veces, alguien que es farisaico, alguien que es religioso, quizás hay algunos hombres que se llaman a sí mismos con tal o cual título sobre la tierra y hacen tan difícil el evangelio, hacen tan complicada sus profecías, su forma de hablar, su forma de predicar, que cierran la puerta para que la persona, para que el simple, para que la persona sencilla de entendimiento pueda entrar al reino. Un verdadero apóstol o un verdadero reformador hace todo lo contrario. Las cosas complicadas, los misterios divinos, las trae a la tierra de manera simple, como hacía Jesús por medio de sus parábolas, por medio de su ejemplo con cosas tangibles y naturales para su tiempo. Así hace un verdadero apóstol en este tiempo. Hace accesible los misterios del reino. Los hipócritas huyen, están lejos de entrar al reino, están inhabilitados, pero excluyen también a la gente a entrar. Ofni y Finés, los hijos de Elí, también cerraron la puerta a la casa de Dios. Dice 1 Samuel 2:12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los reformadores, en cambio, abren la puerta, y la puerta es nada más y nada menos que Jesucristo. Los reformadores traen a la gente, al pueblo, dentro del reino de Dios. Ellos hacen que la gente entre en los propósitos de Dios y los lleve adelante. Próxima característica, limpian la casa. 2 Crónicas 29:5 dice de la siguiente manera: «Óiganme, levitas, ahora santifíquense, santifiquen la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres, y saquen la basura del lugar santo». La preocupación de un reformador es quitar todo tipo de suciedad de la casa de Dios. Van a quitar toda cuestión de tradición, costumbre, cultura hecha por hombres, superstición, prácticas que no son bíblicas, cuestiones del mundo, de la cultura reinante en ese momento, las sacan afuera para traer lo divino. Y el sistema, el modo operar de Dios en la casa. Dice 2 Crónicas 29:15 que hubo una limpieza de la casa del Señor y quitaron los escombros. Hubo una reparación, una limpieza. También el versículo 19 del mismo capítulo, del capítulo 29, dice también que todos los artículos que Acaz en su reino echó afuera fueron santificados delante del altar del Señor. Cuando habla de los artículos, los muebles, los artículos, las piezas de los muebles que fueron restaurados al lugar santo, lo que está hablando es, número 1, del candelabro, número 2, de la mesa de la propiciación y número 3, del altar de oro del incienso. Estos 3 artículos van a tipificar lo que fue restaurado en el verdadero proceso de reforma. Número 1, el candelabro, es decir, la doctrina de los apóstoles. 2, la mesa de la propiciación, es decir, la comunión y el partimiento del pan. Número 3, el altar de oro o el incienso, es decir, la oración.
Estos son un paralelismo con Hechos capítulo 2:42, que dice que la iglesia primitiva continuamente perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. En nuestro próximo encuentro miraremos otros puntos. Por ejemplo, miraremos el tema del sacrificio, el principio del sacrificio. No hay un verdadero reformador si no hay un ingrediente del sacrificio, de entrega, de verdadera rendición, de verdadero poner su vida en las manos de. El otro día escuchaba a mi padre espiritual, el Dr. Ben Clenans, diciendo una verdad tremenda y desafiante. Que en este tiempo Dios a los que verdaderamente usará son aquellos hombres y mujeres que han entregado su vida, que han puesto su vida, que han rendido, que han hecho como Abraham, que puso la vida de su hijo y su propia voluntad en el altar a disposición de Dios. Que están dispuestos a entregarlo todo, que ya han sido probados en todas las áreas y nada de su vida lo ponen en una prioridad por encima de Dios, sino que ya están dispuestos a morir a todo por la causa del reino. Ya no son primero ellos, sino que han puesto primero al reino. Ese es el espíritu de los reformadores que se le van a levantar en este tiempo, y ese es el espíritu de aquellos que tienen un corazón para el reino, y son aquellos los que Dios va a usar de manera prioritaria en este tiempo para seguir desplegando cambios y llevando a la iglesia a la estatura de aquel que es varón perfecto para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y para seguir desplegando esto de volver al diseño original. En nuestra próxima clase vamos a seguir estudiando muchas más características del corazón de un verdadero reformador.